Don Ambrosio, le agradecemos que nos haya, doctor Ambrosio, que nos haya recibido y básicamente preguntarle qué lo motiva a buscar convertirse en rector de la UNAM. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes acerca de la universidad y de mi propuesta para la rectoría. ¿Qué es lo que me motiva? Principalmente el participar e impulsar un proceso más democrático, más participativo, más abierto para la designación de rector. En segundo lugar, bueno, voy diciendo 1, 2, 3, pero no en jerarquía, todos tienen la misma importancia. El proponer, impulsar una visión ampliamente compartida por la comunidad universitaria, de la cual pues puedo comprender y darme cuenta, con base en toda la experiencia que he tenido de más de 46 años de académico y más de 50 desde que entré a la universidad como estudiante, que tiene que ver con una transformación interna que inició Pablo González Casanova durante su rectorado, en los 2 años que el régimen toleró, pero terminó intolerante, su rectoría transformadora del país, de la universidad, para transformar el país. Sí, porque prácticamente fue echado, ¿no? Pero... Absolutamente. No, lo obligaron a renunciar. El gobierno de Luis Echeverría hubo 2 personas que ocuparon, Castrón y Falcón, y Castro Bustos y Falcón, 2 personas ocuparon rectoría nada más. Y don Pablo pues nunca quiso desalojarlo con la fuerza pública y era la presión para que renunciara. Y bueno, don Pablo inició una transformación de la UNAM que se puso en marcha solo parcialmente y que es necesario retomar y adecuar, inclusive radicalizar. ¿A usted le gustaría, por ejemplo, retomar eso? Sí, desde luego. Desde luego. ¿Qué implica esto? A ver, en primer lugar, una nueva concepción de la universidad centrada en la interdisciplina. No solo en disciplinas aisladas, en institutos aislados, en institutos separados de las facultades, sino la integración de todos estos, de institutos y facultades, de docencia, investigación, difusión. Y esto hace de la universidad, o da a la universidad, una orientación eminentemente interdisciplinaria. Además de rescatar la interdisciplina, que es la propuesta, entre otros, de don Pablo González Casanova. ¿Con qué? Con la creación de los CCHs, los Colegios de Ciencia y Humanidades, que era a 3 niveles, bachillerato, licenciatura y posgrado. Con la creación de las multidisciplinarias, como las ENES, la ENES Acatlán, Aragón, Iztacala, etcétera, en aquel entonces, y también con la Universidad Abierta a Distancia. Esos 3 grandes proyectos tienen que actualizarse y fortalecerse. Esta es mi propuesta. Ya no estrictamente como CCH, pero sí retomar la interdisciplina. Yo estoy agregando un elemento más, una dimensión más, un eje más, que es la transdisciplina. ¿Cuál es la diferencia entre interdisciplina y transdisciplina? La interdisciplina es la integración de disciplinas humanísticas, científicas, de las ingenierías, del arte, de la creación artística, para la comprensión y resolución de problemas. Porque los problemas no tienen disciplina, no pertenecen a una disciplina. Los problemas de la sociedad son complejos y tienen que ser abordados interdisciplinariamente. Pero, dada el carácter ya reconocido en nuestra Constitución de que México es una nación pluricultural, para responder a ese carácter y resolver o contribuir a la resolución de los problemas de la nación, tomando en cuenta ese carácter pluricultural, tenemos que valorar, no solo como objeto de estudio, sino como saberes, prácticas y culturas valiosas en sí mismas que tienen que estar dentro de la universidad, esos conocimientos, esas tradiciones. Y la integración de saberes y conocimientos, no académicos, no de disciplinas académicas, sino propio de las comunidades, por ejemplo, de las comunidades indígenas, que son saberes muy valiosos. Hay que reconocerles su valor, no solo como objeto de estudio,
sino como fuente de conocimiento que debe ser integrada, cultivada y desarrollada en la misma universidad. A esto le llamamos transdisciplina. Ok. Es un paso más plural y más incluyente que la interdisciplina. Y mi propuesta va por ahí, impulsar la inter y transdisciplina en la universidad, en la docencia, en la investigación, en la difusión de la cultura, en la vinculación de la universidad con la sociedad. Claro. En todos. Esto no quiere decir que se eliminen o que se restrinjan los paradigmas en las disciplinas y en las entidades ya consolidadas. Es adicional, es además de. Hay que transformar sin destruir, sino integrando las fortalezas, las estructuras, y dependencias y programas que han funcionado, y son muchos los que han funcionado en la universidad, con estas innovaciones necesarias. Entonces, esta es la otra importante motivación. Déjeme Sí. preguntarle algo. ¿Cuál es su diagnóstico de la UNAM? Hay quien dice que la UNAM, aunque esté en un ranking, pues está en crisis, o que sus egresados ya no son los de antes. Se habla de que hay una casta dorada y que en cambio los docentes pues la están pasando mal, tienen bajos sueldos, que no son competitivos a su vez, la matrícula que sí es muy grande, que sí la falta de recursos, presupuesto. ¿Cuál es el diagnóstico de Ambrosio Velasco al respecto? Yo creo que mucho de lo que me está diciendo es cierto, pero también hay que señalar las fortalezas, las contribuciones. Estar entre las 100 primeras universidades del mundo no es fácil, ¿no? Y ha mejorado esta evaluación externa que se hace de la universidad. Y eso es una fortaleza que hay que reconocer. Entonces, creo que tenemos que romper esta idea dicotómica. O está muy bien o está muy mal. No, hay cosas que están muy bien y pueden estar mejor, y hay cosas que están mal y deben atenderse y resolverse. Entonces, en lo que respecta a las fortalezas, éxitos, funcionamientos efectivos de los programas, de las instituciones, que son muchas, pues no solo hay que mantenerlas, hay que mejorarlas, hay que fortalecerlas. Pero también es necesario identificar problemas fundamentales, tanto internos dentro de la universidad, como problemas externos a los que hay que responder. ¿Qué urge atender? A ver, internamente. Un primer problema, cuando hablo un primer, no estoy dándolos de manera jerárquica, sino enumerándolos nada más, 1, 2, 3, 4. Un problema es la desigualdad que hay dentro de la universidad. ¿Desigualdad entre qué? Entre disciplinas. A ver, si usted ve el número de investigadores que hay en los institutos y centros que corresponden a la investigación científica, ahí están agrupados la coordinación. Pues son alrededor del doble o más que los institutos, de los investigadores de los institutos y centros que están asociados a la coordinación de humanidades, ¿no? El subsistema de investigación de la UNAM está organizado en estas dos grandes coordinaciones: coordinación de investigación científica y coordinación de humanidades, lo cual también no es del todo atinado, pero así está, y está en la ley orgánica, y no voy a proponer cambiar ahorita la ley orgánica. Lo que hay que hacer es mayor equidad entre disciplinas, ¿no? Ahora, estamos hablando de del sector con mejores recursos, necesarios esos recursos. No estoy diciendo para nada que hay que quitarlos. Qué bueno que tengan estos recursos, estas instalaciones donde estamos en el instituto. Pero si usted va a las facultades, ¿no?, que es esta otra gran división de la universidad, el subsistema de investigación, tanto científica como humanística, por un lado, con las facultades y escuelas, ¿no? Y bueno, pues es otra situación, otra condición de infraestructura. Con menos recursos, con menos apoyos. Por ejemplo, aquí en el instituto, afortunadamente, y eso es bueno y necesario, y eso sucede en la mayoría de los institutos, cada investigador tiene un cubículo sencillo, pequeño, pero un cubículo, padre. En las facultades, la mayoría de los profesores de carrera, no se digan los de asignatura, no tienen cubículos, por mencionar algo.
Las aulas son insuficientes, la infraestructura tiene que ser mejorada, en fin. Entonces tenemos también una desigualdad entre los recursos y capacidades, por un lado, de los institutos y centros de investigación y por otro lado, de las facultades y escuelas. Claro. Y también puede verse eso otra diferencia, a nivel del bachillerato. Las preparatorias y los CCHs, pues no tienen desde luego las mismas apoyos, recursos que las facultades. Entonces, lo que quiero dar es una idea de las desigualdades internas por disciplinas, por niveles, por subsistemas que hay dentro de la universidad. Y lo que tenemos que buscar es una mayor equidad, no desaparecer las fortalezas, ni desde luego quitar las buenas condiciones que se tienen en los institutos, pero sí mejorar las que están menos favorecidas. ¿Y eso cómo le afecta a la UNAM? Bueno, a pesar de estas diferencias, la UNAM ha hecho cada vez más con menos. Pero llegará un momento en que... Bueno, sí, ya llegó el momento en que se necesitan atender prioritariamente las entidades y los programas de docencia, sin descuidar la investigación, sino por el contrario, integrando cooperativamente al subsistema de investigación con las facultades y escuelas, ¿no? Claro. Y ahí mismo promover la investigación. Porque no solo es una desigualdad, también es una separación. Y esa separación entre investigación y docencia no es recomendable. Y esa separación entre investigación en humanidades e investigación en ciencias no es recomendable. La interdisciplina, en este sentido, y con mayor razón la transdisciplina, pues trata de establecer relaciones de cooperación en todo el sistema y también relaciones de cooperación entre facultades, escuelas e institutos. Pero desde luego necesitamos mejorar las condiciones laborales de infraestructura de facultades y escuelas. Ahora bien, otra desigualdad. Todos seguimos fíjese, en el primer rubro de la desigualdad. Aclarando que pese a eso, la universidad funciona y funciona muy bien. Tiene que funcionar mejor y resolver esos problemas. Bueno, el otro problema. En promedio, el 70% de las asignaturas que se imparten en la universidad está a cargo de profesores de asignatura. Y solo el resto a cargo de profesores de carrera y de técnicos académicos. Claro. En algunas facultades como Filosofía y Letras el porcentaje llega a ser el 80% de los profesores de asignatura. Los salarios de los profesores de asignatura y las condiciones laborales son muy inferiores a los profesores de carrera. Yo no estoy diciendo lo más mínimo que nos recorten. Yo soy investigador de carrera, fui profesor de carrera, soy investigador de carrera, también fui antes profesor de asignatura. Yo no estoy diciendo, y eso sería absolutamente en contra de la legislación laboral y de los derechos laborales de los profesores investigadores de carrera, rebajarles los derechos que tienen y las condiciones. No, lo que tenemos es que ver cómo podemos mejorar las condiciones laborales, dignificar el trabajo de los profesores de asignatura, que cargan con el grueso de la docencia en esta universidad, que a su vez representa la actividad más importante en términos numéricos, en términos presupuestales de la universidad. Claro, ahí hay un tema interesante que es el del presupuesto. Así es. Porque además un gran porcentaje del presupuesto de la UNAM se va a salarios, ¿no? Es la inmensa mayoría. Es la inmensa mayoría. ¿Cómo resolver este tema que al final no depende de la UNAM, sino depende del gobierno en turno? Y eso nos sirve también para preguntarle, ¿ve algún riesgo esta relación o estas críticas que ha hecho el presidente a la UNAM, que si se ha derechizado, y que eso pareciera de pronto que también pudiera poner en riesgo este tema de si de por sí no tiene recursos, que tenga menos? Desde luego que el problema presupuestal es un fuerte problema. Y sí, se necesitan mayores recursos, ¿no? Necesita un presupuesto más amplio, tanto del subsidio del gobierno federal, pues que representa la mayor parte de los ingresos, pues
cerca del 90%, y también un esfuerzo por tener más ingresos propios, mayores ingresos extraordinarios, habría que ver cómo. Pero yo creo que si la Universidad Nacional, en primer lugar, comunica ampliamente, ese es un problema. ¿Por qué la crítica a la universidad? Yo creo que es un problema de comunicación de la universidad hacia afuera, para dar a conocer la cantidad de proyectos, de actividades docentes de difusión que contribuyen directamente o están relacionados con grandes problemas de la nación y que contribuyen para impulsar una mayor justicia social, una mayor democracia, un desarrollo más amplio de los beneficios de la ciencia, las humanidades y la cultura. Es mucho lo que hace la universidad, pero quizás no se ha comunicado suficientemente, y esto es necesario, una comunicación más amplia. Yo estoy seguro que con esta evidencia que ya de las actividades que ya se hacen y que se comunican ampliamente, pues va a haber una actitud mucho más favorable del gobierno federal para aumentar el presupuesto, porque lo que queda en evidencia es que tanto el gobierno federal, los gobiernos locales de la Ciudad de México, ¿no?, o de las alcaldías, lo que debe quedar en claro es que todos vamos en la misma, apuntamos, no quiero decir en la misma dirección, pero sí al mismo fin. Una mayor justicia social, una mayor equidad, una mayor seguridad, una mayor cultura. Si mostramos que vamos en proyectos y en direcciones convergentes desde el ámbito propio de cada una de las instancias, seguramente vamos a poder obtener recursos extraordinarios, más recursos presupuestales, quiero decir. Claro. Esa es una forma, pero también hay otras formas, sí, es decir, la respuesta, sí requerimos más presupuesto, tanto por ingresos propios y sobre todo por subsidio federal. Pero también puede haber reformas internas de optimizar el presupuesto lo mejor posible. Yo no he estado metido en la administración desde que salí de la facultad en 2009. No conozco con detalle, pero seguramente la Secretaría de Planeación de la universidad tiene ya detectados dónde se puede optimizar el uso del presupuesto. Entonces, un uso, sí, al mismo tiempo más austero, pero óptimo en atención a las necesidades más urgentes, como puede ser la atención a estas desigualdades y a los profesores de asignatura. También dignificando el trabajo de los profesores de asignatura, por ejemplo, dándoles estabilidad laboral. La mayoría de los profesores de asignatura no tiene definitividad. La mayoría de los profesores de carrera ya hicimos nuestros concursos, somos profesores definitivos, no tenemos que renovar semestre o año tras año nuestro contrato, tenemos estabilidad laboral. La mayoría de los profesores de asignatura no lo tienen. Entonces, pueden tener clases un semestre, el siguiente, pues habría que ver si se los dan o los reducen la carga. Desde luego hay derechos laborales. Entonces, tenemos que ver cómo la universidad garantiza los derechos laborales de los profesores, pero en una forma, con un criterio académico, ¿no? Y con un criterio de justicia y de equidad. Por ejemplo, tendría que abrir los concursos de oposición suficientes para que los profesores de carrera que llevan varios años, de asignatura, que llevan varios años dando cursos, muchos años a veces, pueden tener estabilidad. Se pueden ganar definitividades de asignatura, la mayoría no los tiene. Hay que hacerlo, hay que propiciarlo. Y eso es dignificar y dar una base de estabilidad a los profesores de asignatura, ¿no? Claro. Permítame preguntarle algo, dos cosas. Bueno, primero, ¿cómo atendería este tema de la violencia de género, los casos de denuncias sobre pues, abusos, acoso, incluso que se vivieron mucho en la facultad que usted dirigió? No fue en su tiempo cuando surgieron estas demandas, pero supongo que también algo de esto habrá escuchado. ¿Cómo atendería y qué tan urgente es resolver este tema? Es un problema grave y hay que atenderlo prioritariamente y con urgencia. Y déjeme decirlo, se ha estado atendiendo. Ha sido una prioridad del doctor Graue el atender los problemas de violencia contra las mujeres y atender también los programas que favorezcan una mayor igualdad. Pero hay que reforzarlos, hay que aumentarlos. Muy específicamente, ¿cómo? Tenemos que promover una mayor solidaridad entre la comunidad. Yo cuando fui director de la Facultad de Filosofía y Letras,
y que sabíamos que teníamos muy pocas posibilidades, cero intervención de la policía externa, de la fuerza pública, y está bien que no la haya. Y también vigilancia UNAM, pues es más de vigilancia, más que de seguridad, ¿no? Eso es Sí. vigilancia, no seguridad. Claro. ¿Dónde tenemos que poner el énfasis en la seguridad? En la misma comunidad. Entonces hacíamos campañas de solidaridad en la comunidad, para que nos cuidemos todos, y que si veamos algún riesgo, actuemos, cualquier profesor, cualquier alumno, actuamos, ¿no? Se está haciendo, hay que fortalecer este ético del cuidado comunitario, por ejemplo. También es necesario que se desarrollen, todo esto es preventivo, que se desarrollen más cursos, talleres de sensibilidad respecto a la violencia de género, sea verbal o sea física o de cualquier tipo. Porque muchas veces en nuestro comportamiento o en nuestro hablar podemos cometer acciones no intencionales, pero que pueden ser ofensivas y no nos damos cuenta. Tenemos que desarrollar esta sensibilidad para tener más cuidado en cómo hablamos, utilizar un lenguaje incluyente, desde luego, ¿no? Y evitar disminuir al máximo estas situaciones de violencia o de discriminación contra las mujeres. Damos pues también cursos de capacitación, de sensibilidad para desarrollar estas capacidades, ¿no? Claro. Pero a nivel de quienes son ya acusados de cometer, una cosa es la prevención y otra cosa es ya el procesamiento de las personas que cometen actos de violencia en general o de transgresión de la normatividad universitaria en general, pero particularmente casos de violencia de género. Y aquí sí tenemos que hacer cambios de fondo. ¿Por qué? La instancia que establece el Estatuto General del UNAM para las personas, sean estos estudiantes, trabajadores administrativos o trabajadores académicos, la instancia correspondiente es el Tribunal Universitario. Pero, por contrato colectivo, ni los académicos ni los trabajadores administrativos somos remitidos en caso de que cometamos alguna transgresión a la violación a la normatividad universitaria. No somos, o sea, si alguien lo encuentran, por decirlo así, culpable. No, eso antes de encontrarlo, si alguien lo acusan, solo con que haya una demanda fundamentada. No somos remitidos al Tribunal Universitario. El Tribunal Universitario es el único capacitado bueno, no el único. ¿Por contrato? No, por estatuto. No, digo, por contrato no se les remite. Por contrato no se nos remite, sino es el titular de la dependencia. Entonces es una persona la que determina la sanción. Sí, hay ciertas orientaciones, hay ciertas se diluye, ¿no? Pero se deja una gran discrecionalidad de una sola persona. ¿Y usted pugnaría por cambiar eso? Porque todos, es decir, porque se cumpliera el estatuto de la UNAM. Si no me equivoco, es el artículo 9, de que en caso de que transgredamos, que haya una acusación fundamentada, desde luego, ¿no? Fundamentada. Claro, claro. Y con plena respeto a la presunción de inocencia. Que sí hay, además, ¿no? Porque lo que pasa es que luego los jubilan o así cuando se encuentran o los cambian. No, sí hay, desde luego hay transgresiones, pero lo que no está bien de todos los sectores de la universidad, pero lo que no está bien es que tengamos fueros. Es como si fuera, es un poco como si tuviéramos fueros, como si fuéramos en el siglo XIX ejército o iglesia, ¿no? Que somos juzgados, en este caso ni siquiera por tribunales especiales, sino por el titular de la dependencia. Y entonces usted pugnaría por cambiar eso a nivel legislativo. Llegar a un acuerdo con desde luego, yo creo que podemos muy bien llegar a un acuerdo con los sindicatos, tanto de trabajadores administrativos como de académicos, para decir, oigan, tenemos que respetar la legislación universitaria. Y si el Estatuto General de la UNAM dice que todos tenemos que ser remitidos, de tal manera que vamos a modificar el contrato colectivo, pues para que se cumpla ese estatuto y todos contribuyamos a disminuir la violencia de género. Ahí hay una propuesta muy concreta. De hecho, eso nos lleva a otro tema que es sobre la legislación. Hay gente cada vez quizá más numerosa que propone
bueno, los extremos que sea la comunidad la que decida el nuevo rector, otro que participen más los órganos colegiados. Hay gente que considera que está bien que sea la junta de gobierno, 15 universitarios. Pero lo que parece sí haber coincidencia también es que es un proceso muy opaco. Nadie sabe cómo deciden, si van a visitar facultades, escuelas, pero de pronto ya nada más sale la lista 10 distinguidos universitarios, que hasta uno podría decir los demás no eran distinguidos. ¿Qué piensa de este proceso? Nos decía usted que usted cree que debería ser más transparente. Sí, a ver, usted mencionó, unos piensan que debe seguir la Junta, otros piensan que debe ser la comunidad universitaria en su conjunto, otros piensan que los órganos colegiados, yo pienso que los tres. Perfecto. ¿Cómo sería? Es decir, tanto la comunidad universitaria, que se tome más en serio y se reglamente el proceso de auscultación, que va dirigida hoy en día a toda la comunidad universitaria. Entonces, sí, efectivamente, la legislación actual, la normatividad actual, contempla la participación de toda la comunidad universitaria en los procesos de auscultación. Muy bien. Pues yo creo que es necesario darles mayor peso a esos procesos de auscultación, mayor claridad, ¿no? Mayor confiabilidad a los procesos. No es que desconfíe yo de la Junta de Gobierno, no, sino lo que tenemos que hacer es hacer los procesos más confiables, más transparentes, más legítimos, ¿no? Reglamentando los procesos. Y por ejemplo, dentro del marco legal que existe hoy, sin cambiarlo, por ejemplo, en este instituto, en la Facultad de Filosofía y Letras y en otras muchas dependencias, lo que se utiliza en los procesos de auscultación por parte de la Junta, por parte del rector en primera instancia para formar las ternas y después por parte de la Junta de Gobierno, es que los que aspiremos a ser directores, o en este caso rectores, presentemos nuestros proyectos ante la comunidad universitaria. Yo de hecho lo estoy haciendo. Estuve en la facultad, al ratito voy a filológicas, y ando buscando otras dependencias para presentar. Desde luego, cualquiera que me invite, encantado. Pero si se organizara de una manera más institucional sería mejor. Yo en la Junta, en el Consejo Universitario... Porque lo hacen por parte de ustedes prácticamente, ¿no? Sí. Pero en el Consejo Universitario soy consejero universitario por parte de este instituto. Soy consejero propietario por parte de este instituto. En el Consejo Universitario propuse desde marzo o abril, no recuerdo cuándo fue la reunión, la primera sesión plenaria de este año, que el Consejo Universitario tuviera una mayor participación en los procesos de auscultación, organizando presentaciones y también votaciones, como forma de, tal y como lo hacemos aquí, como lo hacemos en la Facultad de Filosofía y Letras y en otras dependencias. No son elecciones obligatorias, son forma de auscultación muy clara. Bueno, entonces vamos, discutimos, además de las cartas y todo eso que está muy bien, ¿no? Pero hay una forma muy clara, precisa, por elecciones organizadas por alguna instancia confiable, ¿no? De manera electrónica se hacen. Y ahí se ve, pues, cuántos votos tiene cada uno, ¿no? Como forma de auscultación. Por ejemplo, entonces, se puede aumentar en mucho la participación de la comunidad universitaria en los procesos de auscultación, ¿no? Estas votaciones no son vinculantes, no son obligatorias, pero sí son indicativas y muy claras, y muy claras. Esa es una forma de aumentar la participación democrática de la comunidad. Ahora, los cuerpos colegiados también juegan un papel muy importante. Es más, la Junta de Gobierno, en esta ocasión, retomó, no sé si retomó, pero bueno, yo hice ese planteamiento en marzo, abril. El pasado Consejo Universitario le pregunté al rector, señor rector, ¿tiene alguna respuesta de nuestras propuestas que hicimos la sesión pasada y otras que se han hecho de la Junta de Gobierno? Nos dijo sí. Por primera vez van a auscultar directamente a los órganos colegiados, empezando por el Consejo Universitario. Es un avance. Qué bueno que así lo haga. Pero esto muestra que la misma Junta de Gobierno está dispuesta, está abierta a aumentar los procesos de participación de la comunidad en los procesos de auscultación. Ahora, además de eso, también es necesario, creo yo, que se reglamente y se haga más transparente los criterios y argumentos, tanto del rector para formar las ternas, como de la Junta de Gobierno al hacer los nombramientos de directores que hacen de institutos, facultades y escuelas.
y que se diga, a ver, ¿por qué es de tales y tales estos son los integrantes de la terna? ¿Por qué de esta terna resultó electo esta persona y estos no? Hay un principio básico en la vida universitaria de que todas las decisiones deben de estar académicamente fundamentadas, debidamente fundamentadas. Y eso nunca se sabe, ¿verdad? Pues debe. A veces sí dan, por ejemplo, en la designación del doctor Graue sí hubo comunicados que explicaban cómo iban los resultados, pero eso debe ser mucho más claro, a todos conviene, desde la Junta de Gobierno hasta toda la universidad. Y es un proceso de rendimiento de cuentas, claro. No solo de transparencia, sino también de rendir cuentas a la comunidad, que es parte de un proceso de democratización. Oiga, y esto debería de impulsarse. Sí, No sé si alcanzo a mostrar cómo se puede aumentar la democratización a través de estas acciones, medidas y programas dentro del marco normativo vigente, sin tocar la ley orgánica. Que es un rollo. Que es un rollo. Yo le quiero preguntar, ya vamos a concluir. No, encantado. Díganos, este proceso tiene la participación de varias mujeres. ¿Recuerda usted haber visto tantas mujeres queriendo ser rectora? Y dos, ¿está ya lista la UNAM para tener una mujer que la dirija? Yo creo que la universidad siempre ha estado lista para tener una mujer. No ha sido una mujer, pues quizás por la inequidad en general, no en la universidad, sino en toda la sociedad. Esto no quiere decir, obviamente, que la siguiente persona que ocupe la rectoría debe ser mujer. Lo que digo es que qué bueno que ahora haya varias mujeres participando. Claro. ¿No? En otras ocasiones ha habido excelentes mujeres. Por ejemplo, en la ocasión, voy a mencionar las que recuerdo. Sí. En la elección pasada pues, estuvo la doctora Angélica Cuellar, que era directora de Ciencias Políticas, excelente académica. Yo de ninguna manera estoy diciendo debió quedar ella. No. Seguro sus razones tuvo la Junta de Gobierno para designar al doctor Graue, que ha hecho, a mi juicio, un papel muy digno como rector defendiendo la autonomía y haciendo, como digo, más con menos, ¿no? Eso se lo reconozco plenamente al doctor Graue. Anteriormente, tanto con la designación del doctor Narro como con la primera del doctor Graue, participó la doctora Rosaura Ruiz, excelente candidata. Sí. Todavía recuerdo anteriormente, cuando fue electo el doctor Barnés, fíjese hasta dónde me estoy remontando, participó la doctora Juliana González. Sí. Y bueno, todas ellas han sido excelentes candidatas. Y desde luego que la universidad está lista. Ahora bien, lo más importante, además de que participen mujeres, creo que lo más importante es que quien ocupe el cargo de rectoría, sea hombre o sea mujer, o para ser incluyentes dentro del espectro de género, de cualquier ubicación dentro del espectro, lo más importante es que tenga una visión a favor de la equidad, ¿no? Eso es lo más importante. Finalmente, ¿cree que haber dirigido Filosofía y Letras con toda esta ebullición que incluye cruce de ideas e incluso a veces de problemas que hay, le da un plus para buscar la rectoría? Ciertamente me da una experiencia y un aprendizaje muy grande. Yo creo que la Facultad de Filosofía y Letras es la facultad más intensa, más activa, y con problemas muy serios como es la ocupación del auditorio Justo Sierra Che Guevara. ¿No? Yo lo llamo de los dos para ser incluyentes de cómo les llaman uno a otro. Cuando fui director no había semestre en que no realizáramos una acción alguna, diálogos, cartas, invitaciones, presencias en el auditorio, invitación a los ocupas, ¿no? A proponerles que compartamos ese espacio, no desalojarlos. El uso de la fuerza pública yo siempre la descarto en la universidad. En una ocasión, con el doctor Juan Ramón de la Fuente, fue indispensable y necesario. Así es. Pero como dijo el propio doctor de la Fuente en su momento, esto no debe volverse a repetir y es responsabilidad de la comunidad. Entonces, sí, esa experiencia de una gran facultad. A ver, cuando hicieron el ranking estuvo entre las 20 mejores del mundo. Oye, esa facultad. Pero cuéntenos, ¿cómo le iba con los ocupas? Era 8 años y, bueno, llevan ya muchos ocupas. Desde el año 2000, llevan 23 años. Sí. ¿Cómo le ha ido con ese tema y qué otros problemas se enfrentó ahí? Bueno, ese es uno de los problemas más serios que hay que
que hay que enfrentar y hay que resolver, y no hay otra más que la participación, ya no solo de toda la comunidad de la facultad, sino de toda la comunidad universitaria. ¿Y participación cómo? Pues convenciendo a los ocupas de que ese espacio lo reclamamos para todos. Oiga, ¿nunca se detectó que fuera gente externa o incluso...? Yo creo que sí hay fuente externa. Yo creo que sí hay. Yo no tengo los diagnósticos, esos los tuvo pues las instancias de seguridad de la UNAM cuando yo fui director y no me las compartió. Pero no digo que el rector, las instancias de seguridad. De seguridad, sí. Pero seguramente sí hay elementos externos. Y esa ocupación, entre otras cosas, tiene sentido para quienes ocupan o quienes están detrás de la ocupación, de representar una espada de Damocles para la universidad, ¿no? Y no debemos de caer en la tentación de una solución que implique el uso de la fuerza pública. Tenemos que resolverlo universitariamente a través del diálogo, de la fuerza comunitaria. Fuerza en el sentido de cohesión, de demanda. Todos tenemos derecho a utilizar ese gran auditorio. En esos 8 años que usted estuvo, ¿cuál fue el mayor problema? Bueno, ese es un problema mayor que no nos impidió el desarrollo y el crecimiento de nuestra facultad y la innovación importante, déjeme decirle. Puede ver usted el informe de los 8 años, en 2009, pero creamos 2 carreras, una de ellas de fundamental importancia, que es la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales. Ese es un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque fue una carrera que conjuntamente creamos con la Coordinación de Humanidades, integrando el subsistema de investigación de humanidades con la Facultad de Humanidades más importante, con la Facultad de Filosofía y Letras, creando en Mérida y en la facultad una carrera totalmente novedosa, inter y transdisciplinaria, que es la carrera de Desarrollo y Gestión Intercultural, que ya está en tres sedes: Facultad de Filosofía y Letras, en ES León y en ES Mérida. Ha sido muy exitosa, muy novedosa, y sobre todo, ¿por qué? Porque ahí se desarrolla un nuevo paradigma del conocimiento, un nuevo paradigma que integra las ciencias, las humanidades, las artes y los saberes tradicionales. Ese es el nuevo paradigma que queremos impulsar en la universidad, no excluyendo a otros. La licenciatura de Desarrollo y Gestión no no menospreció en lo más mínimo ninguna de las otras todas las carreras, pero tenemos que hacerlo y pudimos hacerlo. Déjeme preguntarle algo. ¿Cómo lidió en filosofía, no sé si incluso en el Che Guevara, Justo Sierra, pues con este tema que se menciona mucho, la venta de drogas? Ese es un asunto fundamental de las instancias centrales y han hecho grandes esfuerzos, han hecho grandes esfuerzos y hubo detenciones y procesamientos de traficantes cuando yo fui director. Desde luego no me correspondía a mí esos procesos, pero ha habido un constante esfuerzo de la rectoría y de las instancias de seguridad y legales. Y ahora, ¿qué es lo mejor? De nuevo, la comunicación y el etos universitario. Es decir, si no se compran drogas y se hacen campañas y además responsablemente los estudiantes rechazan la compra y la venta de drogas, pues es la manera más efectiva. Ese es el tipo de acciones que tenemos que hacer. Y finalmente, ahora sí, para concluir, el tema de las cuotas, ¿está ya conjurado el fantasma de aumento de cuotas? Debe de estar conjurado. ¿Por qué? Porque la educación pública y gratuita es un derecho. Y entonces imponer cuotas forzosas, obligatorias, va en contra de ese derecho humano, de ese derecho público. Desde luego se pueden promover, como lo hizo el doctor Juan Ramón de la Fuente, cuotas voluntarias, ¿no? Y mostró que se juntaba más con cuotas voluntarias que con el esquema, que con el reglamento de cuotas que había propuesto el anterior rector Barnés. Entonces, desde luego que debemos también promover esa solidaridad de la comunidad, que quienes puedan aportar voluntariamente, pero el derecho a la educación gratuita es algo fundamental. Es más, tenemos que aumentar la matrícula. Actualmente para licenciatura prácticamente es 1 de cada 10 lo que entra. El 11% solamente ingresa de todos los que presentan examen de selección. Eso quiere decir que hay una gran cantidad de aspirantes que ven a la universidad como su principal medio de superación y de progreso social y no tienen lugar. La universidad debe responder con
¿Cómo? Necesita más presupuesto, pero también con innovación didáctica. Tenemos que fortalecer mucho, y esta es otra de las innovaciones de Pablo González Casanova, la universidad abierta y a distancia. Claro. En la pandemia quedó en evidencia la importancia de la educación a distancia. Tenemos que valorarla tanto como la presencial, pero podemos potenciar enormemente la matrícula, la aceptación, la vida, mejorar la enseñanza de la docencia en todos sus niveles, inclusive la investigación y la docencia, por medios digitales, por medios electrónicos, ¿no? Claro. Y esto creo que es otro de los lineamientos básicos de mi programa, ¿no? Fortalecimiento de esta línea. Y quizás hay un aspecto más que me parece muy importante. No solo aumentar la matrícula para que entre a la universidad. La universidad debe de ir a todo el país, sobre todo a las regiones, con menos presencia universitaria, o de la UNAM o de otras, y principalmente son comunidades indígenas. Mi propuesta es la creación de centros interculturales e interdisciplinarios y transdisciplinarios en comunidades indígenas, ¿no? Propiciados o solicitados por las propias comunidades indígenas, y de tal manera que sean centros cogestionados por la universidad y por esas comunidades. Tenemos un ejemplo, y es una realización ya. El Centro Ayuc Mije, en San Pedro y San Pablo Ayutla, en la Sierra Mije de Oaxaca. Ahí se estableció se firmó un convenio, ya lo tenemos hecho realidad. Tenemos que apoyarlo mucho, faltan recursos. Claro. Y la idea es ir ahí y crear toda una red de centros. Hay un libro muy importante de Pablo González Casanova que se llama, de 2001, La Universidad que Necesitamos. Él plantea algo semejante, pero aquí ya está esa realización. En este caso específico del centro, tiene que ir la universidad a donde no hay presencia universitaria. Muy bien, doctor. Pues le queremos agradecer. Gracias por la entrevista.